Hola estudiantes, espero que estén bien en su casa. Bueno, lo prometido es deuda, ¿cierto? Voy a hacer revisión de las dos guías que hay en Word. Después voy a hacer otro video analizando el PDF que tiene que ver con los modos de razonamiento. Y finalmente voy a hacer otro video para poder solamente analizar la prueba formativa que subí. Recuerden que ninguna de estas guías es con nota y la evaluación formativa es solamente para que ustedes tengan los conocimientos frescos para cuando nosotros volvamos a clase, ¿ok? Entonces, empecemos con esta guía. Voy a hacer lectura de esta primera parte que tiene un poquito de materia, ¿ya? Dice, la argumentación. Para hacer valer nuestra opinión necesitamos buenas razones con el fin de convencer a los interlocutores de nuestra posición frente al tema de discusión. Las razones son la base de nuestra argumentación. ¿Qué es una tesis? ¿Es una opinión sostenida por alguien? ¿Sirve de punto de partida, inicio o de llegada, conclusión? Recuerden los tipos de texto argumentativo, especialmente los que son inductivos y los deductivos. Es una afirmación de carácter polémico, es decir, crea, por así decirlo, problema. El objetivo es que sea aceptada por el receptor. Recuerden que el objetivo de un texto argumentativo es convencer a un receptor. Debe ser anunciada en modo indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea como una verdad. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. Felipe no debe manejar. Eso sería un ejemplo de tesis en modo indicativo. Si no saben lo que es modo indicativo, yo les aconsejo que repasen un poco sobre el verbo. ¿Ok? Si no, bueno, mientras tengan una tesis que se pronuncie como una verdad, eso está correcto. Ahora, ¿qué es la base? Son aquellas razones, hechos o datos iniciales que se entregan para apoyar la tesis. Es decir, es el argumento más próximo a la tesis. Deben ser formuladas en función del receptor y del contexto. Ejemplo, Felipe ha bebido alcohol. Entonces tenemos acá la tesis, Felipe no debe manejar, porque, recuerden esa marca textual muy importante, cuando digo marca textual digo palabra, ¿ok? O conjunto de palabras que sirve para algo. Entonces, Felipe no debe manejar porque Felipe ha bebido alcohol, ¿ya? Pasemos a la garantía. Es el vínculo que une la base o las bases con la tesis. Es decir, dice o explica por qué es pertinente que esa base para esa tesis. Bueno, explica la pertinencia y bueno, también hace la descripción de la unión entre base y tesis, entre opinión y argumento. ¿Ok? Son enunciados aceptados por la generalidad de las personas. Entonces, aquí hay un ejemplo. Una persona que ha bebido alcohol no tiene control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Entonces, vamos desde un comienzo. Tesis, Felipe no debe manejar. Base, Felipe ha bebido alcohol. Entonces nosotros podemos hacer un texto aquí. Felipe no debe manejar porque ha bebido alcohol, ¿cierto? Ya que una persona que ha bebido alcohol no tiene control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. ¿Ok? Entonces, lo que hace la garantía es explicar el porqué de la base. Entonces, ¿por qué beber alcohol es perjudicial, ¿cierto? Para manejar. Porque pierde reflejos. Y el respaldo, que sería un dato, ¿cierto? Es el contenido de información técnica o especializada que apoya la garantía. Corresponde a ejemplos, datos, cifras anexas que den credibilidad y sustento a todo lo anterior. Es importante que el respaldo se presente especificando, las fuentes de donde se sacó la información. Acá tenemos un ejemplo, ese ejemplo debería ir arriba. La Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que el 25% de las muertes debidas a lesiones son resultados de estas causadas por accidentes de tránsito. La principal causa de estas muertes se debe a conducir bajo la influencia del alcohol. ¿Ok? Entonces ese es un dato de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Acá tenemos un argumento por autoridad. ¿Cuál sería la autoridad? Sería la OMS, que nos dice un dato duro, ¿cierto? Que es 25%. Estos datos, cuando son datos, informaciones ya recabadas o opiniones de expertos, siempre va a ser un respaldo. Entonces acá tenían un pequeño ejercicio muy simple en donde yo les presentaba la tesis, ustedes tenían que proponer una base, proponer la garantía y proponer el respaldo. Es bueno que exista una ley que prohíba fumar
en lugares públicos. Entonces uno empieza a pensar, ¿cuál sería el porqué más cercano? Es bueno que exista una ley que prohíba fumar en lugares públicos porque, y ahí debería ir la base, ¿cierto? Porque el humo también afecta a las personas que rodean, ¿cierto? Que rodean a los fumadores. Ahora, ¿por qué lo afecta? ¿En qué lo afecta? Lo afecta en su capacidad pulmonar y también los fumadores pasivos, que son aquellos que no fuman, pero sí están cerca de los que fuman, también tienen repercusiones negativas al nivel pulmonar, ¿cierto? Es decir, base, atención, es bueno que exista una ley que prohíba fumar en lugares públicos porque también afecta a la gente que está alrededor de la persona que fuma. ¿Y por qué esto es malo? ¿Cuál es la garantía, cierto? Porque las personas que son fumadores pasivas, es decir, que están alrededor de las personas que fuman, también pueden tener problemas a nivel pulmonar. Ahora bien, ¿cuál sería el respaldo? Si ustedes inventaron uno, no importa. Podrían decir ahí, el Ministerio de Salud nos indica que los fumadores pasivos tienen un 40% de probabilidad de tener cáncer al pulmón. Entonces, con ese respaldo, ¿cierto? Ustedes podrían de alguna forma darle sustento a su garantía, ¿ya? Entonces, ese sería como el desarrollo que ustedes tendrían que haber hecho en ese pequeño ejercicio. Ahora acá nos vamos a un texto relativamente un poquito más difícil, pero si se dan cuenta no lo es tanto. Tenemos un texto dialógico, lo voy a leer rápidamente. Hola Anita, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó ayer que no viniste a clases? No, nada, estaba con gripe y el doctor me dijo que hiciera reposo. ¿Me perdí algo importante? Ricardo. Bueno, algunas cosas sí, sobre todo en consejo de curso. Acuérdate que en 2 semanas más es la elección del centro de alumno. Anita, ¿de veras? No me había acordado. O sea, tenemos campaña. Ricardo, ¿sí? ¿Adivina quién se presentó de candidata? Anita, ni idea. Ricardo, Angélica. Anita, ¿ya? ¿Y cómo crees que le va a ir? Ricardo, para mí que va a ganar. O sea, fijo, va a ganar. Anita, ¿y cómo puede estar tan seguro? Ricardo, mira, primero que nada es súper simpática. No conozco a nadie que le caiga mal. Todo el mundo la encuentra divertida y alegre. Anita, ¿y eso qué tiene que ver? Tú sabes, la gente vota por los que son simpáticos. Anita, no sé, no me queda claro. Si fuera así, todos los payasos serían presidentes de algo. Ricardo, no sé, pues Anita, yo creo no más que va a ser así. Anita, en realidad no me convence mucho lo que dices. Ricardo, bueno, pero hay otra razón por la que puede ganar. Tienes que reconocer que es súper trabajadora y tiene cualquier cantidad de iniciativa. Ricardo, Anita, disculpen, ¿cómo así? El año pasado, ella casi sola preparó la muestra de cine chileno para el 18 y ahora está organizando la fiesta de fin de año. Si no la eligieran estarían locos. No me vas a decir ahora que la gente no vota por los candidatos ocurrentes y trabajadores. Recuerda que el año pasado fue elegido Jorge, que tenía bastante iniciativa para hacer proyectos y se dedicaba a hacer muchas cosas para nosotros, disculpen. Anita, sí, en eso tienes razón. En realidad, yo también creo que Angélica va a ganar la elección. Entonces ahí tenemos un texto donde este es un discurso dialógico. ¿Qué significa discurso dialógico? Que es un discurso creado sobre la base de un diálogo. ¿Diálogo de quién? Un diálogo de Ricardo y Anita. Esto es un diálogo argumentativo, ¿cierto? Esto es una discusión, ¿ya? Entonces tenemos que ver acá en el cuadro, nos preguntan tesis, la tesis ya estaba lista, base 1, base 2, garantía 1, garantía 2 y finalmente un respaldo. La tesis dice, Angélica va a ganar la elección del centro alumno. Por lo tanto, en el texto tenemos que buscar quién es el que dice eso. Ricardo, ¿cierto? Ricardo dice que va a ganar. Por lo tanto, yo lo marqué solamente para tenerlo claro. Ahora, nos piden 2 bases o 2 argumentos cercanos. Dice, Ricardo, mira, primero que nada es súper simpática. Entonces, el primer argumento que utiliza es que Angélica es simpática. Entonces, tenemos un primer argumento. Entonces, la Anita le pregunta el respaldo, la garantía, cuando dice, ¿y eso qué tiene que ver? Es porque le preguntan a garantía, o sea, ¿cuál es la relación entre tu opinión y tu argumento? Y Ricardo dice, tú sabes, la gente vota por los que son simpáticos. Entonces ahí tenemos
Mira, primero que nada, es súper simpática y la gente vota por los simpáticos. Base 1, garantía 1. Ahora, esta primera base, esta primera garantía nace de la emoción, ya nace de lo que siente Ricardo. Pero la segunda base es un poco más concreta. Dice, tienes que reconocer que es súper trabajadora y tiene cualquier cantidad de iniciativa. Esa sería la segunda base, ¿cierto? El segundo argumento. Y después Anita le pregunta a la garantía, ¿cómo así? Es decir, ¿cuál es la relación entre que Angélica va a ganar y ese argumento? Y explica acá que la gente no vota por los... que vota debería ser ahí. Que vota por los candidatos ocurrentes y trabajadores. Es decir, como ella es ocurrente y trabajadora, van a votar por ella. Voy a borrar este no, porque lo habla de forma negativa, pero al final es positivo. ¿Ok? Finalmente, el respaldo. Bueno, el respaldo, recuerden que son hechos que ya ocurrieron y ya están documentados. Ejemplos, datos duros, porcentajes, números. Acá dice, el año pasado fue elegido Jorge, que tenía bastante iniciativa para hacer proyectos y se dedicaba a hacer muchas cosas para nosotros. Entonces lo que hace Ricardo es utilizar un respaldo para su argumento, principalmente para los trabajadores, ¿cierto? Para los candidatos trabajadores y ocurrentes. Entonces, como es un ejemplo, es un respaldo. Y acá lo pongo, ¿cierto? En la parte de abajo. ¿Ok? Tenemos esa primera parte, listo. Tenemos un segundo texto, chicos, pero este texto no se puede, bueno, yo no lo puedo subrayar de acá. Lo más importante de este texto es que ustedes se den cuenta que hay una tesis principal y hay dos opiniones distintas, ¿ok? Esto es un texto dialéctico. Si pueden volver a ver, ¿cierto?, el video donde yo explico los tipos de texto argumentativo, ahí se van a dar cuenta por qué es dialéctico. Bueno, porque tiene tesis y contratesis. Tesis y argumento, contratesis y contraargumento. ¿Okay? Lo voy a leer rápidamente. El deporte es una disciplina que está continuamente presente en nuestra sociedad. Eso no es una tesis. Esa no es la tesis porque eso es obvio. Sí está presente en nuestra sociedad. No es tema polémico. De hecho, en muchos de nosotros es capaz de forjar y modelar nuestro carácter, tal y como sentencia el conocido escritor periodista deportivo Heywood Hale al afirmar que el deporte no construye el carácter, lo revela. Todo el mundo reconocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva, y el deporte no hace más que corroborar dicha competitividad, una competitividad que puede enfocarse desde diferentes perspectivas. Entonces aquí tenemos una introducción, ¿cierto? Lo que hace una introducción. Entonces lo más probable es que el próximo párrafo hable de esas diferentes perspectivas. Pero ya sabemos que parece que este autor sí tiene una visión positiva del deporte. Pero veamos lo que dice a continuación. Por una parte, eso indica que vamos a hablar desde un punto de vista. Hay que decir que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. Muchos son los beneficios que aporta el deporte a nuestro organismo. En mi caso, debo deciros que desde que practico natación con regularidad, he mejorado muchísimo mis problemas de espalda. Además de una vida saludable, el deporte permite relacionarse con otras personas y hacer nuevas amistades. Otro argumento en favor del deporte es que nos ayuda a tener una mayor disciplina, espíritu de sacrificio y cooperación cuando se trata de un deporte en equipo como el baloncesto. Pero no todos son aspectos positivos al referirnos al deporte. Si se dan cuenta, hasta este punto, el texto, este párrafo, menciona solamente cosas positivas del deporte, pero utiliza una marca textual con una oración completa como marca textual, pero no todos son aspectos positivos al referirnos al deporte. Entonces lo que viene después serán aspectos negativos. Desgraciadamente la violencia se hace cada vez más visible en muchas disciplinas deportivas, tanto en aquellas personas que practican un deporte como los espectadores que presencian ese deporte. En televisión tienen lugar escenas de violencia que se alejan de cualquier espíritu deportivo. Otro rasgo negativo del deporte en nuestra sociedad son los reiterados casos de dopaje que existen en disciplinas como el ciclismo o el atletismo y que perjudican enormemente la imagen que tenemos en ocasiones de nuestros deportistas preferidos. Acerca del dopaje hay que tener claro que si decides practicar un deporte debes hacerlo siempre respetando sus reglas y siempre con un espíritu noble y sin hacer trampas. De no ser así, las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, ¿por qué este texto es dialéctico? Porque tenemos una tesis, ¿cierto?, positiva,
y tenemos una contratesis. ¿Cuál será, qué adopta el autor? Tiene que decirlo en la conclusión. Y comienza con una marca, ¿cierto? Marca textual, que esto es un nexo que indica que un nexo conclusivo, que indica que va a cerrar el texto. En definitiva, coma, debemos ver el deporte como algo que aporta un valor positivo a la sociedad. Entonces él está por la visión positiva. Está demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. Si somos capaces de encontrar un equilibrio entre lo saludable y lo competitivo, muy probablemente los beneficios del deporte superarán con creces sus inconvenientes. Entonces, esta sería la tesis principal. Debemos ver el deporte como algo que aporta un valor positivo a la sociedad. Esa sería la tesis principal, y los argumentos que apoyan esa tesis comienzan desde este punto hacia atrás. ¿Ok? Entonces, con tal que ustedes hubieran hecho ese análisis de este texto, sería lo suficiente para poder pasar al siguiente. Entonces aquí vienen los modos de razonamiento. Yo iré explicando uno por uno de los ejercicios. ¿Ok? Pueden ir adelantando el video, pueden ir parando, como ustedes quieran. El trabajo ahí es personal. Continuemos con el ítem 3. Identificar el modo de razonamiento utilizado en los siguientes textos. Supongo que Nancy ha sostenido una discusión con Diego esta mañana, pues desde entonces ella no le habla, 1, lo evita, 2, y no contesta sus llamados telefónicos, 3. Tenemos 3 señales. No es una conclusión, acá no es una relación de causalidad, sino que el hablante hace una suposición, saca una conclusión a través de signos o síntomas que él puede ver. Por lo tanto, aquí tenemos un modo de razonamiento sintomático. Señores, no hay duda de que para la construcción del nuevo edificio se necesitan 50 toneladas de hormigón y 20 toneladas de fierro. Los cálculos han sido ratificados por el ingeniero cuya experiencia en cálculos y medidas es conocida por todos ustedes. Ahí tenemos un razonamiento por autoridad. ¿Cuál sería la autoridad? Entonces, ¿por qué hay que utilizar 20 toneladas de fierro y 50 toneladas de hormigón? Porque lo dijo el ingeniero. Y esa es una relación de autoridad. El corazón es un órgano más importante, es el órgano más importante del cuerpo y constituye el motor de todo el sistema circulatorio, pues, al igual que una bomba de agua, impulsa la sangre hacia todos los rincones del organismo. Al igual que una bomba de agua, ¿cierto? Al igual que una bomba de agua. Al igual que, como, ¿cierto? Son marcas textuales que indican comparación. Si la irrigación sanguínea que alimenta todas las células, incluida la del cerebro, no sería posible sin él, ¿cierto? Bueno, se compara el corazón con la bomba de agua y por lo tanto ahí tenemos una analogía. Recuerden que la analogía es una comparación. Chile es tierra de poetas, sin duda. Basta hacer memoria y recordar a Gabriela Mistral, primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945, a Pablo Neruda, Nobel de Literatura en 1971, para proseguir luego una larga lista que incluye a Huidobro, De Roca, Parra, Rojas, Lin, Zurita, etc. Acá tenemos una generalización, es decir, Chile es país de poetas. Todos somos poetas porque hay una cierta cantidad, hay muchos poetas, ¿cierto? Se generaliza. ¿Ok? 5. Leí un cartel que decía, se vende fruta seca descorazada, lo cual no está correctamente dicho de acuerdo a la norma culta formal, ya que según la RAE, la palabra culta es descarozada, es decir, sin semilla o cuesco. Acá tenemos una relación ahí, un tipo de razonamiento por autoridad. ¿Cuál sería la autoridad? La RAE. Roberto estudia en la UC, su hermana María también. Ambos son buenos estudiantes. Todos los estudiantes de excelencia estudian allí. Tenemos una generalización. Un caso, 2 casos y después generalizó. Todos los estudiantes son buenos. ¿Ya? Cada vez que voy a comprar a las tiendas de la calle Arica, el producto que compro se rompe fácilmente. Eso me hace pensar que todas las tiendas tienen productos, todas esas tiendas tienen sus productos en mal estado. También hay una generación. La generalización, ¿por qué? Porque con un caso, 2 casos, ahí después generalizó ese hecho para todos, para todas las tiendas. 8. Segura de que el compromiso que tuvo Manuel fue importante. Siendo fin de semana, se levantó muy temprano.
se vistió muy elegante. Y además, no se le vio tranquilo hasta que regresó de él. Tenemos una serie de síntomas para una tesis. Entonces, estoy segura de que el compromiso que tuvo Manuel fue importante porque ahí tenemos todos los signos. No podemos decir que es una forma de causalidad, porque no es que él, porque se levantó temprano solamente, el compromiso fue importante. Nosotros sacamos una conclusión posible. 9. La primera vez que ella manejó un vehículo lo hizo pésimo. Por lo tanto, es evidente que nunca podrá conducir bien y de manera segura un automóvil. Ahí tenemos una vez, una persona una vez vio a una mujer manejar y después dijo, todas las veces que te vea van a ser igual que esta primera. Y eso es generalización. 10. Es un derecho ciudadano recluir a los animales feroces y encerrar a los locos peligrosos. Por lo tanto, no hay nada de malo en privar la libertad de gente sospechosa. Ahí tenemos una analogía entre la gente sospechosa y los animales feroces, ¿cierto? Es una mala analogía, hay que decirlo, pero cumple las nociones de un tipo de argumento llamado analogía, ¿cierto? O por analogía. Entonces ahí tenemos el fin de esta primera guía y vamos a hacer una transición a la próxima. Vamos a cerrar esta y vamos a ver la guía 2, ¿ok? Y pasamos inmediatamente a la guía número 2. Ok. Bueno, esta guía tiene materia, tiene esta materia, ¿ok? Pero es materia que ya estuvimos viendo en clase. Esto está explicado, así que no creo que haya mayor duda al respecto de esto, que esta es la materia base, ¿ok? Y aquí tenemos la estructura de la argumentación. Esto ya lo vimos, ¿cierto? También lo vimos en un video anterior, lo vimos en la guía anterior. Lo pueden repasar, hay más ejemplos acá. Y quisiera darle mayor énfasis a esto, ¿cierto? A los tipos de argumentación. Acá hay un mapa conceptual que resume todo lo que hemos visto de los tipos de argumento: signos, causa, analogía, generalización y autoría. Y aquí tenemos más explicación de los tipos de argumento, que es lo mismo que modo de razonamiento. Es lo mismo al final. Así que no se confundan con eso. Y las falacias, que era lo que yo les quería explicar, ¿cierto? Con esta guía, ¿ya? Bueno, una falacia es un argumento que quiebra, que coarta, que elimina uno de los criterios de un buen argumento. Los criterios de los buenos argumentos, ¿cuáles son? Suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Lo expliqué, ¿cierto?, en un video anterior. Lo voy a leer de nuevo. Dice: falacia argumentativa: cuando por ignorancia o voluntariamente se esboza un razonamiento falso o erróneo y se emplea como un modo de convencer razonadamente, cometemos una falacia. Para no incurrir en argumentos falaces, estos deben cumplir los criterios de suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Suficiencia: las razones o premisas deben proporcionar evidencia suficiente para llegar a una conclusión. Por ejemplo, si ustedes quieren generalizar, no pueden utilizar dos razones, no pueden utilizar dos casos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que todas las manzanas son malas si solamente me he comido 2, ¿cierto? No puedo decir eso. De hecho, no puedo decirlo si me comí 20, es muy poco todavía. Tiene que haber una gran cantidad de razones para poder sacar una conclusión. Relevancia: los argumentos deben estar relacionados con el tema discutido, deben ser relevantes a fin de lograr la aceptación de la conclusión. ¿Ok? Es decir, ojalá los temas entre argumentos y tesis sean concordantes. No puedo yo utilizar un argumento que no tenga nada que ver con la tesis. Y la aceptabilidad: para convencer se deben entregar razones aceptables por cualquier persona que domine el tema. La verdad es el mayor patrón de aceptabilidad. ¿Ok? Entonces, los argumentos deben ser aceptables. Acá tenemos todas las falacias que vamos a aprender, ¿ya? Lo que hago yo en Nocturna es hacer pruebas distintas, ¿ok? Entonces hago una prueba solamente de argumentación y después hago una prueba de argumentos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la segunda prueba yo lo que hago es solamente fijarme en tipo de argumentos y falacias, nada más. Y en la primera prueba, ¿a qué me dedico? A ver tesis, base, garantía de respaldo y las características del texto argumentativo, ¿ok?
Pero por motivos de la contingencia, vamos a continuar con esto. Dice, veamos las falacias. Generalización apresurada. Consiste en que por medio de pocos datos se realiza una conclusión general poco seria, dado que no tiene significación estadística. Chile está informado respecto de los beneficios del postnatal. El ejemplo, ¿cierto? La otra vez fui a Renca y conversé con unas pobladoras y así lo pude comprobar. Entonces, ¿por qué es una generalización apresurada? ¿A cuántas personas, con cuántas personas conversó? Con un par, dice. Dos. Con dos personas con las cuales conversé, ¿ya puedo decir que todo Chile está informado? No. No puedo decir eso. Eso es una falacia. Hay muy pocos datos para corroborar esa tesis, ¿ya? Causa falsa, número 2. Causa falsa consiste en entregar al auditor una causa que no provoca el efecto al que se refiere. Creo que para que mejoren nuestros productos deberíamos aumentar la cantidad de compradores de los mismos. Exacta, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ahora, si los productos son malos, ¿qué hay que mejorar? Los productos, no a la gente, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una causa falsa. No podemos mejorar los productos aumentando la cantidad de personas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Falsa analogía o comparación mala, yo le llamo, pero se llama falsa analogía. Se refiere a la utilización engañosa de una comparación, pues el ejemplo dado no satisfaría los aspectos sustanciales de la tesis. Disculpen, mucho rato hablando, ya me empiezo a equivocar. ¿Por qué un barrendero no gana lo mismo que un ingeniero cuando todos sabemos que le pone el mismo empeño a su trabajo? Bueno, ahí tenemos una falsa analogía, ¿cierto? No podemos comparar el trabajo que hace un ingeniero con el barrendero. Son dos trabajos totalmente distintos, son dos preparaciones totalmente distintas. Por lo tanto, no podemos comparar, no podemos hacer esa comparación. ¿Okay? Por eso es una comparación falsa o una falsa analogía. Razón irrelevante. Se entrega un argumento que no tiene relación sustantiva con la tesis. Cuando escuchamos esta argumentación nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Si ustedes leen un argumento y esa es la primera pregunta que aparece en su mente, lo más probable es que sea una razón irrelevante. En síntesis, con esta pregunta queremos que nuestro interlocutor nos dé una garantía. Dice, dado que las cortinas de esta universidad están bastante feas y estropeadas, podemos decir entonces que no es una universidad de excelencia académica, ¿ya? Entonces, las cortinas están estropeadas, ¿indica que la calidad académica de la universidad es mala? No, la razón es irrelevante, no tiene importancia para la excelencia académica como estén las cortinas. No es importante eso para la excelencia académica. Por lo tanto, ahí tenemos una razón irrelevante. Ataque directo. Es una falacia. En esta falacia no se refuta la tesis del contrario, sino que se critica a la persona que lo formula. Por eso en latín lo designaban ad hominem. Es decir, un razonamiento conforme al cual el valor de un punto de vista depende de las cualidades de quien lo formule. Es un tipo de razón irrelevante. Entonces, estas dos tienden a ser parecidas, pero el ataque directo es muy fácil de identificar. ¿Ya? Antes se le decía ad hominem. Considero que el latín ya es una lengua muerta, así que prefiero que lo digan como corresponde. Es un ataque directo. ¿Ya? Eres una vil mentirosa, mientes siempre. ¿Cómo voy a dar fe de lo que piensa? Es decir, si te dicen eso como contraargumento, es porque no están atacando tu argumento o tesis, sino que te están atacando directamente a ti. ¿Qué vas a saber tú de educación si apenas y con suerte te sabes las tablas de multiplicar? Todo el mundo tiene la opción y todo el mundo tiene el derecho de opinar, sin necesariamente tener tal o cual característica. Da lo mismo. Todos tenemos derecho a opinar. Entonces, eso es un ataque directo. La otra persona está opinando y se ataca a la persona, no al argumento ni a la tesis. Ataque indirecto. Consiste ya no en atacar a la persona, sino a las circunstancias del oponente, haciendo notar al auditorio que alguien tiene una postura por conveniencia y no por verdadero convencimiento. De esta forma, no se refuta la tesis del oponente, sino que se evalúa su opinión por las circunstancias que rodean a su opositor. También se le designa en latín ad hominem.
En los ejemplos, opinas así porque te conviene económicamente. Entonces, no tiene una cosa, no tiene que ver nada con la otra, ¿cierto? Como eres de ese partido, te entusiasma esa manera de pensar. Tampoco, ¿cierto? Como es empresario, obvio que quiere mercantilizar la educación. Tampoco, ¿cierto? Como es socialista, es evidente que quiere vivir a expensas de los demás, ¿ya? Entonces, ahora ya no estás atacando a la persona, sino que estás atacando una circunstancia en la cual está la persona, o una característica tal vez de la persona, pero no la persona en sí misma, ¿ok? Apelar a la misericordia. Consiste en validar un punto de vista porque el que lo defiende tiene algún problema o dificultad. Se debe aprobar el proyecto de ley, pues hay gente que sufre. No, ese no es un argumento válido. Tiende a apelar a la misericordia, ¿cierto? Tiende a apelar a la emotividad, cuando nosotros debemos utilizar siempre razonamientos lógicos. Si terminamos nuestra relación, sufriré demasiado. Por favor, no termines conmigo. ¿No ves que quedaré solo? Entonces está apelando a la misericordia. ¿Ya? No apela a los argumentos. Entonces la tesis tal vez de la otra persona: quiero terminar contigo porque no me siento feliz contigo. Entonces él lo que hace es utilizar este argumento: si terminamos nuestra relación sufriré demasiado. Por favor, no termines conmigo. Entonces ahí apelar a la misericordia, ¿ya? Entonces este argumento debería ser: tú no debes terminar conmigo porque yo siempre te he entregado cariño, amor, aparte yo también te doy estabilidad económica. Ese tipo de argumentos ya tienen que ver con algo más concreto y con algo más lógico. Apelar a una falsa autoridad. Esta falacia consiste en que se debe creer un punto de vista, ya que así lo confirma una autoridad. El problema de dicho argumento es que dicha autoridad no lo es en el tema que trata la tesis. Para tener un buen equilibrio fiscal, los gastos deben aumentar a la hora de dar bonos a los más necesitados, ya que Gandhi así lo pensaba. Gandhi era abogado, que decirlo, es abogado, pero en ningún punto de vista es un ingeniero comercial o un economista. No. El tabaco puede producir cáncer, pues así me dijo mi papá, y él, que arregla tubos de escape de vehículos, sí que sabe de contaminación. Mala autoridad, ¿cierto? Mala autoridad. Su papá, que es un mecánico, le pregunta cuestiones que tienen que ver con el cáncer. Falsa autoridad. Premisa problemática. En esta falacia se parte de la aceptación de que una premisa que no es universalmente correcta, es decir, en la argumentación del emisor se recurre a un principio que no es compartido por el sentido común. La verdad es el sentido común, ¿ok? La verdad es el sentido común. Y tiene que ver mucho con las creencias y con las religiones, ¿ok? Pero también así con aquellos argumentos que son circulares, ¿ok? Que están mal hechos, que son inaceptables, ¿ya? Tendremos que vivir la vida a concho este año, ya que el 2012 se acaba el mundo. Entonces esa es una premisa problemática, ¿ya? No podemos utilizarla porque no tiene ninguna base. Y aparte, sí hubo mucha gente que lo creyó en su momento, pero no todo el mundo lo creyó. Usaré pantalones verdes hoy, ya que mi horóscopo dice que conoceré a alguien que cambiará mi vida si los uso. No puede ser eso, porque ese argumento no es válido porque crea problemas, es una premisa problemática. No todo el mundo cree en el horóscopo. Recuerden que los argumentos deben ser verídicos, una verdad, ¿cierto? Para todo un conglomerado, ojalá todo el mundo. Entonces empecemos rápidamente con estos ejercicios. Para el primer texto, bueno, con tal que se hubieran dado cuenta cuál es la tesis y cuál es la contratesis, con eso estoy feliz, ¿ok? Entonces tenemos una tesis principal, no quiero leer el texto porque me voy a demorar mucho en el video. La revolución industrial ha sido considerada el hecho más importante de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Ahí vemos una postura más bien positiva, pero más adelante vuelve a repetir, dice: opinan que la revolución industrial fue beneficiosa no solo a largo plazo, sino también a personas que protagonizaron sus inicios. Entonces ahí tenemos una visión positiva de la revolución industrial, pero al mismo tiempo tenemos una visión negativa. Hay una opinión pesimista, dice el texto.
según la cual la revolución industrial fue una verdadera catástrofe que destruyó formas de vida tradicionales e impuso a grandes masas de la población el traslado de las ciudades y unas condiciones de trabajo mucho peores que las que existían antes. Entonces tenemos dos visiones contrarias. Acá tenemos un texto dialéctico, ¿cierto? Donde se presenta una tesis y una contratesis. Con eso, suficiente para poder avanzar, ¿ya? Y tenemos finalmente estos ejercicios. Quiero decirlos rápidamente para que no se haga este video más largo. Recuerden que pueden cortar el video, pueden adelantar, pueden pararlo si quieren, si es que están cansados, y después continuar. Identifica el tipo de argumento o razonamiento. Creo que debemos ser cuidadosos con nuestros bolsillos. Acaba de subir un joven muy extraño, se subió por atrás, mira de soslayo y anda como agachado. Ahí tenemos por signos, ¿cierto? Hay varios signos y sacamos una conclusión. Francisca es, sin duda, una persona que tendrá un gran éxito profesional. ¿Ya? Ahí tenemos la tesis. ¿Por qué? Obtuvo excelentes calificaciones. 1. Es muy destacada en la universidad. 2. Y varias empresas la solicitaron para que iniciara su práctica profesional. 3. Que sea una persona exitosa no necesariamente es causa de esto, sino que son signos, ¿ok? Son signos que indican una posibilidad de éxito profesional, ¿ok? Entonces, por lo tanto, acá utilizamos un razonamiento por signo o sintomático, que es lo mismo. 3. Se debe castigar severamente el fumar en espacios públicos. Al hacerlo se está cometiendo un homicidio con las personas que lo rodean. Es como si estuviese inyectando veneno en pequeñas dosis. Ahí tenemos una analogía, ¿cierto? Entre el veneno y el humo del cigarro. Una comparación, que es lo mismo, comparación o analogía. Debes tomarte tus remedios cada 8 horas, porque el médico así lo indicó. El médico es una autoridad, ¿cierto? Entonces, tesis, debes tomarte todos tus remedios cada 8 horas. Tesis, ¿por qué? Porque el médico así lo indicó. Autoridad. 5. Si una persona le roban, el hecho es investigado y el culpable es castigado. Se debe hacer lo mismo con las financieras. Entonces, está comparando un hecho delictual de una persona con una financiera. Entonces, tenemos, si es una comparación, es una analogía. Creo que el servicio de impuestos internos ha mejorado bastante, ya que no se ven largas filas, 1, en los bancos en la fecha en que se cumple el plazo de la declaración. Un gran porcentaje de ciudadanos declara de forma rápida a través de internet. Además, las devoluciones llegan puntualmente. Tenemos 3 indicios que indican que está mejorando, pero no es una causalidad, ¿cierto? Es una probabilidad. Entonces, esto es signo sintomático. Esta prueba es algo infernal. ¿Por qué? 1. Las pruebas están mal planteadas. 2. No mide las verdaderas habilidades que se requiere. 3. Confunde al estudiante. Ahora, ¿podemos concluir fehacientemente que la prueba es algo infernal? No, es una probabilidad. No es una relación de causalidad. Nosotros sacamos una conclusión a través de ciertos indicios que nosotros podemos ver, percibir. Por lo tanto, eso es por signo sintomático. Bueno, acá puse estos 2 ejemplos para que quede más clara la diferencia entre signos y causalidad, ¿ya? Debo haberme resfriado. Estoy afiebrado, me duele el cuerpo y tengo romadizo. 1, 2, 3 síntomas que me indican que mi tesis tal vez sea probablemente cierta. Entonces eso es signo o sintomático. Pero si es por causalidad, miren, de seguro me resfriaré, me empapé con la lluvia y anduve horas en el frío con la ropa mojada. Ahí tenemos una relación de causalidad, ¿cierto? Es decir, el resfriado es causa de empaparse con la lluvia y andar con la ropa mojada. 10. Debes realizarte cuanto antes los exámenes clínicos. El médico así lo solicitó. Entonces tenemos ahí un argumento por autoridad. ¿Ok? No se puede persuadir a nadie a partir de premisas que se desconoce o rechaza. Sería discutir cómo, ¿cierto? Un topo. Los encantos del paisaje. ¿Ya? Entonces, sería como discutir con un topo. ¿Cómo? Ahí tenemos un nexo comparativo. ¿Cómo? Recuerden eso, muy importante, ayuda mucho. ¿Cómo? O una partícula o una marca textual comparativa. Entonces, no estamos comparando el topo con alguien que no sabe, ¿cierto? Entonces tenemos una analogía. Los chilenos sí somos solidarios,
¿ya? Chilenos todos somos solidarios. Miles de personas anónimas hacen su aporte a la Teletón. Entonces, ahí tenemos una generalización, es decir, porque miles de personas aportan a la Teletón, uno generaliza y dice todos los chilenos son solidarios. Y bueno, este último ejercicio, lo único que había que hacer es poner relevancia, suficiencia o aceptabilidad, que eran los criterios de un buen argumento. Recuerden suficiencia, una cierta cantidad de argumentos, ojalá harto argumentos para poder sacar una conclusión. Aceptabilidad, que el argumento sea aceptable para toda la comunidad, que no cree problemas, por así decirlo. Relevancia, es decir, que el tema de los argumentos tiene que ser coincidente con el tema que se hable en la tesis. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un pequeño resumen para poder empezar a hacer los ejercicios. No vengas a trabajar a la empresa con ese piercing. Recuerda que quien paga, manda. Entonces aquí tenemos una amenaza que no tiene mucho que ver con la tesis no venga a trabajar con piercing. ¿Ok? Por lo tanto, esto es relevancia. Cuando hablamos de que no tiene que ver, ahí hablamos de relevancia. 2. Según el intendente, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. Ahí tenemos una falsa autoridad, ¿cierto? Y la falsa autoridad siempre tiene que ver con el tema. Es decir, el tema que sabe la autoridad no tiene que ver mucho con la tesis o con los argumentos. Entonces es relevancia. Entre más bomberos trabajan en controlar un incendio, más daños causa el incendio. Por lo tanto, los bomberos causan daños. Ahí tenemos un argumento circular, ¿cierto? Que llega al comienzo. Entre más bomberos trabajan, causan daños y de nuevo, ¿cierto? Utiliza lo mismo para poder argumentar esa tesis. Entonces eso afecta la aceptabilidad. Recuerden que la aceptabilidad, ¿cómo se afecta? Cuando un argumento no es aceptable para todo el mundo, que tienen que ver con creencias, con religiones, por ejemplo, o cuando el argumento está mal hecho porque es circular, ¿ya? ¿Ha dejado ya de golpear a su esposa? Bueno, ahí tenemos un ataque directo, esa es una relevancia. Imagínense que están discutiendo sobre el rol de la mujer en la casa o el rol de la mujer en la sociedad y utiliza, ¿cierto?, uno de los contrincantes en un debate, dice, ¿y ha dejado ya de golpear a su esposa? Ahí tenemos un ataque directo. Y hablando de ataque directo es porque no tiene que ver mucho con atacar la tesis. Entonces, si no tiene que ver con atacar la tesis, no tiene que ver relevancia. 5. Usted puede decir que la pena de muerte es un medio ineficaz para prevenir el crimen, pero ¿y las víctimas del crimen? ¿Cómo piensa usted que se sienten los familiares de la víctima al ver que el hombre que asesinó a su hijo es mantenido en prisión a costa de ellos? ¿Está bien que deban pagar por el alimento y alojamiento del asesino de su hijo? Entonces ahí tenemos una apelación a la misericordia, ¿cierto? Que es una falacia. Y obviamente si es apelar a la misericordia es porque no tiene que ver mucho el argumento con la tesis. Recuerden, no tiene que ver. Y al decir eso, inmediatamente yo digo que es que quiebra el criterio de la relevancia. 8. A los cristianos generalmente no les gustan los ateos. Usted es cristiano, así que no deben gustarle los ateos. Suficiencia, ¿cierto? No conocemos muchos argumentos para poder decir eso, para sacar esa conclusión. Sabemos uno, pero no sabemos mucho. ¿Ok? Recuerden que la suficiencia tiene que ver con el número de argumentos. 9. No tiene objeto tomar un obrero calificado para esta tarea, porque muchos que son considerados como obreros calificados no lo son más que cualquier otro. Tenemos un argumento circular, está mal hecho ese argumento. Por lo tanto, ahí quiebra el criterio de aceptabilidad. 10. Estoy seguro que su embajador sea razonable en este asunto. A fin de cuentas, él es un hombre. El hombre es un animal racional. ¿Qué tiene que ver lo que ese argumento con que el embajador sea razonable y que en ese asunto? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por lo tanto, ahí tenemos un criterio el criterio que se quiebra, ¿cierto? Sería el de relevancia. 8. Si se baja la calidad de la educación, la calidad de la discusión en tema de internet empeora. ¿Ok? Por lo tanto, si vemos que el nivel de debate empeora en los años venideros, sabremos que la calidad de educación sigue bajando. Tenemos que circular de nuevo. Vuelve al inicio. Si se baja la calidad de educación, la calidad de educación sigue bajando. Argumento circular, por lo tanto, ella afecta a la aceptabilidad. 13. Las hormigas pueden destruir árboles. Luego, esta hormiga
puede destruir un árbol. En un comienzo yo pensé que tenía que ver con la suficiencia, pero tiene que ver con la aceptabilidad. ¿Por qué? Porque no es aceptable decir esto. No es aceptable, no lo puedo utilizar como argumento, ¿ya? 14. Tenemos que prohibir que vengan extranjeros porque ¿qué harán nuestros hijos si se quedan sin trabajo y el pan? Una cosa tiene que ver con el trabajo y el pan y otra cosa tiene que ver lo extranjero. Un tema no tiene nada que ver con el otro, ¿ah? A pesar de que muchos digan lo contrario. Recuerden que la capacidad que tenga una persona de conseguir un trabajo tiene que ver con las características individuales de uno, no con las características individuales de otro. Si yo no consigo un trabajo es porque a mí no me aceptaron en el trabajo, no porque viene extranjero a quitármelo, ¿ok? Entonces hay criterio de relevancia, ¿ok? 15. La cultura y educación han venido declinando desde el advenimiento de la televisión. Claramente ver televisión impide el aprendizaje. Eso es inaceptable, ¿cierto? Ahí quiebra el criterio de aceptabilidad. Porque principalmente, ¿quién dice eso? ¿Quién lo dice? A ver, ahí falta una garantía tal vez, pero no hay argumento suficiente. Disculpen, no es aceptable decir eso, ya que el argumento está mal hecho. Bueno, y esta es su cara en la prueba. Ya chicos, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda con respecto a la materia, una duda bastante concisa, yo se las puedo responder a través del mail que está publicado en el blog. Espero que estén bien chicos, sigan estudiando. Si algo no les quedó claro, déjenlo ahí apuntado y me lo preguntan, o por lo menos que mantengan, ¿cierto?, una constancia de estar leyendo las guías, aprendiendo poco a poco, para que cuando volvamos no se nos haga tan difícil volver a retomar estos contenidos, ¿ok? Espero que estén bien, permanezcan en sus casas, hagan esta cuarentena voluntaria, saludos a su familia y cuídense chicos, cuídense. He pensado en ustedes, tengo muy poca conectividad, lo siento al respecto, y todo lo que estoy haciendo acá es por el amor al arte nomás, ¿ya? Así que